BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, este programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación a través de BCN Radio. En esta oportunidad tenemos el placer de poder entrevistar a él, que es ex dirigente estudiantil y actualmente dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas del PTS, partido de orientación trotskista, que ha sido electo 2 veces como diputado nacional y también candidato a presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en el 2015 y en el 2019. Le damos la bienvenida protocolarmente y tenemos el placer de poder entrevistar en labor parlamentaria al diputado Nicolás del Caño. Diputado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. La verdad que es un placer poder tenerlo acá y poder conocer un poquito más de usted. Y como siempre en labor parlamentaria, queremos comenzar de forma descontracturada y preguntarle por cuando usted era pequeño, sus inicios, en qué barrio se crió, cómo estaba compuesta su familia. Cuéntenos un poco, diputado. Bueno, mira, yo me crié en el barrio Jofre Norte de la ciudad de Córdoba capital. Bueno, mi familia, mi vieja, mi viejo, también mi hermano, tengo un hermano menor. Mi vieja fue trabajadora, empleada de comercio, gran parte de su vida. Bueno, ella falleció en el 2007 de cáncer, y mi viejo obrero gráfico, así que bueno, alquilábamos una casa cuando yo era muy pequeño, que ya a los 2 años mis viejos se mudaron a ese barrio. Y bueno, luego mi viejo fue despedido de la imprenta donde trabajaba y con la indemnización, bueno, compró un terreno y una pequeña casa, y bueno, ahí es donde mi viejo vive actualmente, y hasta donde viví, digamos, hasta que me fui a vivir solo en Córdoba capital, ¿no? Que viví hasta los 26 años y luego, bueno, me fui a la provincia de Mendoza. ¿Y cómo era en aquel Córdoba Nicolás del Caño de pequeño? ¿Cuáles eran sus actividades, además de ir a la primaria, imagino, seguramente al colegio, y después, qué actividades le gustaba hacer? ¿Diputado? ¿Jugaba al fútbol? ¿Se juntaba con sus amigos? ¿Iba a andar en bicicleta? ¿Hacía algún deporte en particular? Mira, me gustaba mucho jugar al fútbol. Teníamos la canchita a la vuelta de mi casa y ahí la verdad que la pasé muy lindo en esos años, en la infancia, que se juntaban muchos pibes a jugar al fútbol de la cuadra, del barrio, de otros barrios también, hacían campeonatos, o si no, jugar en la calle directamente, ¿no? Como en aquellas épocas que se jugaba en la calle del barrio y parabas, te ponías al costado cuando venían los autos. Tal cual. Y bueno, era lo que más me gustaba en realidad, pero después, por supuesto, andar en bici, juntarse con otros amigos, a jugar en la casa de uno, en la casa de otro. Después, bueno, me empecé a interesar también por el ajedrez de muy chico, porque tuve hepatitis a los 7 años. Sí. Así que mi viejo no sabía muy bien cómo hacer. Tenés que estar yo a segundo grado, tenés que estar en tu casa un mes. Tal cual. La verdad que me tuvieron que aguantar. Y bueno, jugaba mucho tiempo, hacía partidas de ajedrez con un libro de uno de los campeones rusos. Y bueno, a Qué partir de eso interesante. como que me interesó y jugaba, digamos, bastante seguido. Imagino que como buen cordobés, de la T Pirata o de la Gloria. Sí, de Belgrano de Córdoba. De Belgrano, Pirata, Del entonces. Pirata, Muy bien. sí. ¿Y cómo eras en el colegio? ¿En la primaria, en la secundaria? ¿Eras buen alumno o estabas ahí por el medio? ¿O realmente te destacabas en alguna materia en particular?
No, bueno, uno creo que sí, era bastante buen alumno y bueno, ya después de más grande quizás uno le daba importancia también a otras cosas, ¿no? Entonces, quizás como que eso se fue cambiando un poco, ¿no? Pero no, me interesaba mucho aprender todo, en realidad, mucho por supuesto la historia, las ciencias sociales, era como algo que este, me interesaba particularmente y bueno, desde muy pequeño también en el colegio empezaba a hacer actividad en el centro de estudiantes, Sí, estudiantil. Me acuerdo en aquellos años eh, se hizo un código que existe actualmente, seguramente reformulado, pero es más o menos la misma idea, que es el código de faltas, que establece que el comisario es un juez en primera instancia, entonces vos tenés figuras como el merodeo, donde la policía te puede tener por merodeo, por una sospecha meramente, y vas preso con un juicio, digamos, en primera instancia que lo hace el propio comisario, ¿no? Es una ley de contravención, por supuesto, pero que para la juventud era como muy persecutoria, ¿no? Entonces empezamos con movidas de juntadas de firmas en aquellos momentos, bueno, era algo que preocupaba mucho y así por ahí inicié un poco la militancia que tiene que ver también con una cuestión de influencia familiar de mis padres, ¿no? Que eran y militantes también hablando, del hablando de esta movimiento al influencia socialismo. familiar, en tu infancia o en tu adolescencia, ¿se hablaba en la mesa, se hablaba en tu casa de política? Sí, como te digo, siempre se habló de política por el hecho de que mis viejos eran militantes del movimiento al socialismo, así que era constante, ¿no? Hablar de política, ver programas políticos, no había tantos como ahora, obvio, ¿no? Porque Sí. era ver el canal de aire y entonces me acuerdo que, bueno, en una época cuando era chiquito en blanco y negro también, ¿no? Tal cual. Pero era constante, digamos, ¿no? Era una cosa constante con las amistades, compañeros de militancia de mis viejos, que permanentemente había reuniones y juntadas y era algo habitual, ¿no? De muy pequeño. Y siempre fue que supiste que a través de estas actividades en el centro de estudiantes, ya desde muy joven, de adolescente, que tu carrera, tu destino estaba dentro de lo político, dentro de lo social, o en algún momento te viste, sabemos que tú trabajaste en un call center, sabemos que trabajaste en local de ropa, pero ¿en algún momento te viste en alguna otra profesión o siempre supiste que este era tu camino? No, en realidad yo creo que, o sea, siempre me interesó, digamos, cambiar la sociedad, digamos, eso siempre de muy chico me generó mucha angustia ver gente, bueno, me acuerdo en aquel momento, en los 80, 89, 90, con la hiperinflación, la verdad que era como una cosa difícil en mi familia, como muchas familias trabajadoras, pero al mismo tiempo uno veía que había una desigualdad muy grande, que unos pocos tenían mucho y gente que dormía en la calle, que pasaba hambre, y la verdad que esa cuestión siempre desde muy chico me generó mucha angustia y también mucha bronca, ¿no? Después uno más grande va comprendiendo cómo funciona la sociedad y creo que en ese sentido el estudio del marxismo te permite tener una perspectiva y por supuesto de otras visiones que uno puede tomar parcialmente, aunque no las adopte de conjunto, pero sí incorporarlas a una visión del mundo, que es lo que explicó Marx, de cómo estaba organizada la sociedad. Este, en función de la división de clases, de la explotación, etcétera. Y bueno, eso creo que este, a uno después, obviamente, esa sensibilidad que quizás de muy pequeño uno tiene, va tomando cuerpo, ¿no? En ideas, en una perspectiva sólida, ¿no? Creo que ahí, no sé si uno de tan chico se imagina esas cosas, ¿no? Es como Tal que cual. después eso se va dando, pero sí, obviamente que uno en la adolescencia ya, en mi caso por lo menos, siempre me traté de involucrarme y ya, bueno, empecé también la militancia muy chico, ¿no?
Así es, entonces, como bien sabemos, y hicimos referencia y nos contaba usted, diputado, a eso de los 16 años en el centro de estudiantes de la escuela secundaria comenzó esa carrera política y luego ingresaste en la Universidad Nacional de Córdoba, donde integraste la conducción del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y allá por el 2006 emprendiste una nueva aventura, te trasladaste a Mendoza para construir el PTS de aquella provincia. Cuéntanos un poco de esta experiencia. Sí, la verdad que uno en aquel momento necesitábamos poder fortalecer nuestra militancia en una provincia tan importante como Mendoza y me pareció muy importante poder aportar y colaborar en esa tarea. Así que bueno, nos instalamos, hicimos nuevas amistades y la verdad que bueno, conocimos también mucho de la- de las peleas de los sectores más explotados, acompañamos la lucha de las trabajadoras y trabajadores ajeros en aquel momento, eh, hicieron un nuevo sindicato, sectores de los más explotados del país, ¿no? Y también, bueno, muchísimas luchas de sectores populares, hemos estado participando en la defensa del agua, la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería contaminante, ya desde el año 2007 que se constituyó esa ley, hubo grandes manifestaciones y luego continuaron hasta el día de hoy, ¿no? Recordemos en diciembre cuando hubo una fuerte manifestación, a una semana de haber asumido el gobernador Suárez, que en un acuerdo con el PJ intentó modificar esta ley tan sentida y tan defendida por todo el pueblo de Mendoza, ¿no? Bueno, ahí en el año 2013, nosotros en la campaña creo que logramos expresar, canalizar un enorme sector de trabajadoras y trabajadores, y sobre todo jóvenes, ¿no? Que tenían empleos precarios, que veían que una casta política de los mismos de siempre, que gobernaba para los grandes millonarios, para los grandes bodegueros, etcétera, y en ese marco eh, creo que hicimos una gran elección en aquel momento, ¿no? Teniendo un 14% de los votos que me permitió, claro, permitió que yo accediera a una banca en la Cámara de Diputados. La verdad que fue un hecho muy importante para Mendoza y en la izquierda también, ¿no? A nivel nacional nunca habíamos logrado una banca en el Congreso y también, bueno, una fuerte bancada parlamentaria en la provincia que todavía este, persiste en la actualidad con muchas compañeras y compañeros jóvenes, docentes, trabajadores de distintos lugares, jóvenes, y también compañeras muy destacadas en el movimiento de lucha de las mujeres, ¿no? Eso también Diputado, ¿por qué hay cree que... que usted ha obtenido en los últimos años, y puedo decir hasta en los últimos 10, 12 años, grandes porcentajes en sus elecciones, ¿sí? ¿Por qué cree que todavía con su partido, o por ahí la izquierda, ¿sí? Unida con distintas agrupaciones, no puede dar un salto aún un poco más grande para estar en las primeras líneas y obtener aún mayores porcentajes que le dé la posibilidad de obtener más bancas o ocupar puestos de más renombre? ¿Por qué cree que todavía, y desde hace ya varios años, ¿sí? O décadas, la izquierda no puede dar ese salto? Bueno, yo creo que, como decía antes, el hecho de que hayamos tenido esa elección en el 2013 con 1.200.000 votos, luego también en el 2015 seguimos conquistando bancas y en el 2017 por primera vez en la provincia de Buenos Aires obtuvimos dos bancas al Congreso Nacional Sí. por parte del Frente de Izquierda. Y creo que en el 2019 también se dio casi un balotaje adelantado, ¿no? Como que se polarizó entre dos fuerzas y Sí. que muchos sectores quizás que comparten grandes elementos o aspectos de nuestras propuestas, de nuestros planteos, se inclinaron a la fórmula de Fernández Fernández, más en contra de Macri que por los planteos que se hacían en ese momento, y creo con una expectativa que largamente que se han llevado una gran desilusión mucha de esa gente, ¿no? En estos meses, porque si uno piensa, digamos, la campaña electoral, Alberto Fernández planteó una idea que nosotros cuestionamos mucho, que era la idea esta de, bueno, tenemos que lograr compatibilizar
el pago de una deuda, como la deuda al FMI, a los acreedores Sí. extranjeros, que nosotros denunciamos y como ilegítima, ilegal, etcétera, y que hay que desconocerla, los grandes bancos, los grandes empresarios, esos intereses tienen que ser compatibles con los intereses de los trabajadores, los sectores populares. Y nosotros en ese momento señalamos, es una ilusión pensar eso, es completamente inviable, y creo que la pandemia lo que hizo fue agudizar esa contraposición de intereses, no compatibilización, ¿no? Sino que lo que ha hecho ha sido profundizar aún más la contraposición de esos intereses, y muchos sectores empiezan a ver ahora con claridad eso. Me parece que también hay que pensar que esta nueva situación plantea para la izquierda grandes desafíos, no solamente, digamos, una cuestión electoral, sino desde el punto de vista de cómo construimos una gran izquierda en la clase trabajadora, en la juventud, en los sectores más humildes que hoy están padeciendo las consecuencias de no solo la crisis que se vio bajo el gobierno de Macri, sino ahora profundizadas producto de la pandemia y las políticas que se han adoptado, ¿no? Porque datos de la CEPAL, no datos que vemos nosotros, sino la CEPAL dice con claridad cómo aumentó la desigualdad en Argentina, el propio INDEC, los datos de la pobreza, de la indigencia, eso te muestra que las medidas han sido, como por ejemplo el IFE, fueron muy insuficientes, ¿no? Diputado, sabemos, y usted hizo recién mención a lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿sí? A través de esta pandemia, y particularmente en Argentina ya veníamos mal económicamente desde hace varios años, ¿sí? Por distintos temas, y se ha profundizado a través de esta pandemia. Sabemos que hay un montón de gente que la está pasando mal, ¿sí? Que ha aumentado mucho la pobreza, pero particularmente hay un tema en auge, ¿sí? Dentro de varios que están en carpeta, y es el tema de la toma de las tierras. ¿Qué solución usted puede encontrar o cuál es su postura a través de esta problemática que parece que no tiene una solución porque se viene estirando en el tiempo y sigue esto preocupando a mucha gente, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el sur del país y en otros territorios? Sí, mirá, me parece que, a ver, en el caso de la situación de Guernica, donde es la toma más grande, con 2.500 familias, 3.000 niñas y niños, creo que allí la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de esos terrenos para que las familias puedan tener un pedazo de tierra, que es lo que están reclamando, y un plan de vivienda es algo elemental para tomar como medida. Me parece que eso está lejos de lo que está planteando el gobierno. El gobierno, por un lado, extorsiona con la posibilidad del desalojo, amenaza, etcétera, y por otro lado, ofrece solamente alguna chapa, algún subsidio mínimo o estar en algún paraje. Eso es lo que nos han comentado muchas de las familias que están allí, que eso no es lo que están reclamando vivienda digna, ¿no? Entonces, cuando uno ve que el déficit habitacional de la Argentina es de 1.300.000 viviendas que hay que construir directamente, aunque la otra parte del déficit son aquellas viviendas deficitarias o precarias, que si uno suma las dos cosas te dan 3,5 millones de viviendas aproximadamente. Bueno, hay que ver que los planes del Estado son planes realmente muy por debajo de lo que se necesita. El propio presupuesto 2021 plantea entregar en 2021 12.000 viviendas, 12.400 viviendas. Habrá planes provinciales también, pero digo, no estamos ni cerca, digamos, de hacer un gran plan que, digo, no solo resuelve un tema estructural como el problema de la vivienda, sino que podría desarrollar y fomentar el empleo de muchos trabajadores de la construcción, changarines que hoy están sin nada. Digo, mucha gente que está allí en Guernica nos decía, nos quedamos sin laburo, sin la changa, otros fueron despedidos, no tenemos plata para el alquiler. Entonces, hay que abordar esta situación. Lamentablemente, las medidas como la rebaja de retenciones que se dio por parte del gobierno a la soja, a las mineras, el aumento de los intereses de las LELIC, le van a pagar a los bancos que vienen ganando, no solamente con Macri, sino que ahora siguen ganando. Eso no es lo que se necesita como medida justamente, sino medidas que apunten a afectar los intereses de los grandes grupos económicos, los grandes bancos, las grandes empresas, para beneficiar a los sectores populares y no
inclusive no a los especuladores inmobiliarios. Fíjate qué paradoja lo de Guernica, porque ahí hay intereses de los especuladores inmobiliarios para construir barrios privados, countries. eh, la paradoja también es que ahora se habla de los delincuentes con las familias que no tienen nada y reclaman vivienda, pero cuando los especuladores inmobiliarios desarrollaron en la provincia muchísimos emprendimientos de country sin ninguna autorización legal, nadie dijo nada. Digo que es el 50% de esos barrios privados y country de la provincia de Buenos Aires los hicieron así. Después vino una normativa, digamos, pero que le dio una legalidad. Pero primero fueron completamente eh, prescindentes de cualquier tipo de regulación y legalidad. Entonces, digo, y uno ve los papeles, están flojos de papeles quienes están reclamando esos terrenos allí, y sabemos que hay intereses políticos de la intendenta y demás en relación a estos grupos inmobiliarios que quieren seguir haciendo negocios, ¿no? Diputado, yendo puntualmente a su labor parlamentaria, sabemos que integra varias comisiones como la de Derechos Humanos y Garantías, Asuntos Cooperativos y Prevención y Seguridad Social. En cuanto a sus proyectos más predominantes o alguno que esté por presentar en la Cámara Baja, cuéntenos un poco sobre los mismos. Bueno, mira, uno de los proyectos que hemos presentado ya en abril de este año y que en mayo fue rechazado su tratamiento por parte del oficialismo y la oposición de Cambiemos, es el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que estipula no solamente afectar el patrimonio de los millonarios, las personas físicas, sino también la ganancia de los bancos, por ejemplo. Tomamos la ganancia de los bancos en 2019, que fue del 300%, para aplicarle también allí una alícuota. Las altas rentas de las empresas, estoy hablando del 0,8% de las empresas del país, no las pymes, pequeñas empresas, sino 0,8% que tuvieron altas rentas en el año 2019 y que con los recursos que podrían obtenerse de este impuesto, que serían aproximadamente entre 15 y 18 mil millones de dólares, o sea, estamos hablando de 5 o 6 veces más, por lo menos de lo que estipula el impuesto o el proyecto del oficialismo, podría otorgarse un IFE de 30 mil pesos a todas las personas que se quedaron sin ingresos producto de la pandemia, que lo necesitan, trabajadores informales, pequeños comerciantes, y al mismo tiempo construirse 100.000 viviendas en un año, ¿no? Recién yo te decía, el presupuesto nacional dice 12.000 viviendas en 2021, nuestro proyecto dice 100.000 viviendas en un año. Sabemos que no es suficiente, pero sería 3 o 4 veces más de lo que con el Estado en promedio de viviendas en cualquier año que vos busques en las últimas décadas. O sea, lo sumo vas a encontrar algún año que fue de mayor construcción de vivienda, 38.000, 40.000 viviendas. Pero bueno, con solo un impuesto como el que planteamos nosotros se podrían construir 100.000, y además, bueno, por supuesto, otra de las asignaciones específicas, la tercera es a aumentar el presupuesto de salud, que es tan necesario en este momento. Bueno, ahí hay un tema con el presupuesto 2021 que elimina todo el paquete COVID de este año, que para nosotros fue más que insuficiente, con el argumento de que se está pensando sin pandemia, cosa que no está dicho en ningún lado, que el 1 de enero no vamos a tener más pandemia, y mucho menos está dicho que las consecuencias del 50% de pobreza que estipulan algunos, porque los datos ahora son de 40, pero algunos dicen que podría llegar a 50 en los próximos meses, la desocupación del 13%, que es la mayor desde el 2004, bueno, todos los indicadores socioeconómicos de la población trabajadora, que sabemos que son realmente muy malos, y esos son bueno, 4,5 millones de personas en la indigencia que no tienen los nutrientes básicos para poder alimentarse, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación difícil. Sí. Ahora, ¿clases sí o clases no? Ahora. Mirá, yo creo que las clases están mal planteadas en esos términos, ¿no? Porque, digo, es como que se desconociera que gran parte, con todas las desigualdades de la conectividad, gran parte de los chicos han tenido clases. O sea, los docentes han hecho malabares para poder llegar con las tareas, porque muchas veces por WhatsApp, ¿no? Hoy escuchaba mi compañera, mi pareja que es docente, y escuchábamos un audio de una mamá que decía,
mire, yo estuve trabajando de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche porque ahora mis patrones van a cenar, porque se abrieron los bares y no pude ayudar a mi hijo con la tarea. Eh, pero bueno, esa situación no se resuelve poniendo a los pibes en una situación y a los docentes en una situación expuesta a nuevos focos de contagio, ¿no? Digo, no está para nada controlada la situación. Entonces, creo que es un error plantearlo en esos términos en este momento, ¿no? En este momento hay que hacer toda la evaluación y lo principal, eso lo tiene que resolver la comunidad educativa, lo tienen que resolver docentes, padres y alumnos, por supuesto en el caso del secundario, ¿no? Que hay que darle voz y hay que darle el derecho a tomar las decisiones que son los involucrados realmente, junto con especialistas, infectólogos, trabajadores de la salud y demás, que son los que saben si esa situación, que a mi entender sería muy riesgosa hoy, bueno, podrían determinar qué cosa se podría hacer y qué cosa no. Yo creo que lo primero igual es eso, o sea, no desmerecer el hecho de que ha habido clases virtuales, con todas las desigualdades que sabemos, porque tampoco se garantizaron la conectividad, y eso, bueno, también lo hemos planteado mucho en estos meses, ¿no? Diputado, para ir finalizando y agradeciéndole por su tiempo, y ha sido un placer también tener la posibilidad de conocerlo mejor y saber de su vida y su infancia. Este programa pertenece a la Biblioteca del Congreso de la Nación, puntualmente a BCN Radio, y no podemos dejar de consultarle por qué tipo de literatura es la que lee, si tiene algún autor o libro preferido o alguna temática predilecta. Bueno, ahora últimamente uno va tratando de diversificar bueno, mucha lectura, digamos, de cosas, como te decía antes, que me interesan de historia, bueno, también de economía y demás, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con novelas, y bueno, me gusta, por ejemplo, Martín Cobán, me parece que es un escritor, uno de los mejores escritores que tenemos en Argentina hoy, y bueno, también, por supuesto, uno trata de nutrirse de distintos autores, y ha leído cosas clásicas y demás, pero me parece importante rescatar a alguien que hoy creo que es uno de los historiadores, de los escritores, perdón, más importantes, ¿no?, que tenemos en Argentina. Diputado, ¿usted recuerda la primera biblioteca que visitó? ¿Fue en su infancia? ¿Fue allá en la universidad? ¿Recuerda cuál fue la primera? La primera biblioteca que visité, bueno, recuerdo mucho la biblioteca que teníamos en la secundaria, que era una biblioteca realmente muy, muy buena en el colegio. Y recuerdo también haber ido a bibliotecas enormes, como la biblioteca de la Universidad de Córdoba, que además tiene una biblioteca muy especial que me parece muy interesante, que es la biblioteca de Aricó, que no recuerdo el nombre ahora exactamente, pero es una biblioteca con bueno, todo lo que dejó Aricó está allí en un apartado especial que tiene la biblioteca de la Universidad de Córdoba, con títulos en su gran mayoría que tienen que ver con el marxismo, ¿no? Y realmente muy, muy interesante. Y de chico también he ido a bibliotecas públicas, que en esas salidas que se hacían, ¿no?, en la primaria. Diputado, como última pregunta, habiendo pasado muchos años desde su adolescencia y de su primera literatura troiquista o de izquierda o marxista, ¿hoy se amigó un poco más con Stalin o sigue estando del lado del trotskismo? No, obviamente que los trotskistas justamente somos lo opuesto a Stalin, ¿no? O sea que por algo Pero hoy Stalin mandó a no rescata asesinar. absolutamente nada de Stalin tampoco. No, por supuesto que no. Stalin encarna lo que significó la traición de las revoluciones, tanto la Revolución Rusa como muchos otros intentos revolucionarios,
previos a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, perdón, y después también, ¿no? Así que no, desde ya que es una cuestión de ríos de sangre, como se dice, porque además Stalin exterminó a los trotskistas en los campos de concentración, los persiguió y bueno, mandó a asesinar justamente a Trotsky, porque no se trata de una rivalidad que no se pueda entender, sino que justamente tiene que ver, esos ríos de sangre tienen que ver con eso, ¿no? Con una generación que fue parte de una gran revolución como la Revolución Rusa y que quería exterminar Stalin, enterrar toda esa gran tradición, y por eso que expresaba Trotsky y los trotskistas, y por eso no se puede reivindicar nada absolutamente de Stalin, ¿no? Diputado, ha sido un placer haber podido conocerlo mejor, haber podido charlar con usted, pero también tengo que agradecer a quienes hacen posible, ¿sí?, este programa y su realización: Gabriela Bardanca en la producción junto a Mariana Franchino, Mariana Salas manejando los hilos de BCN Radio, y a Mariana Cache y Juan Rodríguez, quienes conducen la subdirección de prensa y difusión. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la despedida de este nuevo programa, a la espera de la próxima semana y una nueva historia aquí en Labor Parlamentaria por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muchas gracias, diputado Nicolás del Caño. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Será hasta la semana próxima. Muchas gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.